Listo, muchachos. Continuamos entonces. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Gracias, Esteban. Bueno, habíamos quedado en esta parte de las pruebas, los tipos de pruebas, perdón, que vamos a estar analizando. Vamos a analizar las pruebas funcionales, las no funcionales y las pruebas de accesibilidad. Ok. Básicamente, cuando nosotros hablamos de pruebas funcionales, ¿verdad? Las teorías la definen como la fuente, bueno, dice, estas pruebas se definen teniendo como fuente los requisitos del sistema, ¿verdad? Estas pruebas validan y verifican que el producto cumple con lo especificado y hace lo que debe y cómo lo tiene que hacer, dando también una idea del grado de calidad del software. Las mismas se centran en comprobar que los sistemas desarrollados funcionan acorde a las especificaciones funcionales y requisitos del cliente. Ok. Las no funcionales, ¿verdad? Dice que incluyen las pruebas de rendimiento, carga, estrés, usabilidad, mantenibilidad, perdón, fiabilidad o portabilidad, entre otras. Por lo tanto, se centran en características del software que establecen cómo trabaja el sistema. Ok, entonces uno es qué es lo que debería hacer el sistema, ¿verdad? Y el otro es cómo trabaja el sistema. Estas pruebas también pueden ejecutarse en todos los niveles de pruebas. Las características no funcionales de software se pueden medir de diversas maneras. Por ejemplo, por medio de tiempos de respuesta, en el caso de las pruebas de rendimiento, o por un número máximo de sesiones de pruebas de estrés. Las pruebas de accesibilidad, ¿verdad? Dice que son o es un subconjunto dentro de las pruebas de usabilidad que se efectúan al desarrollo de software. Dice, un foco es asegurar de que todos los usuarios, particularmente quienes tienen capacidades disminuidas, puedan usar apps móviles, sitios web, en computadoras, dispositivos inteligentes, etc. Estas pruebas de accesibilidad se realizan para garantizar que personas con inconvenientes visuales o de audición, daltonismo, trastornos físicos, neurológicos y de habla, personas ancianas o adultas mayores, gente con discapacidades cognitivas o de alfabetización, etcétera, pueden usar las aplicaciones que se están probando. Ok, vean qué interesante, ¿verdad? Este tipo de pruebas de accesibilidad hoy en día son sumamente necesarias, ¿ok? Las que nosotros tenemos que estar realizando, de forma tal que se garanticen todas estas condiciones, principalmente, ¿verdad? Cuando estamos midiendo, ¿verdad? Lo que es la usabilidad del sistema. Ok, entonces podríamos nosotros, como les decía anteriormente, ¿verdad? A nivel de pruebas funcionales, analizar y revisar el qué, ¿verdad? A nivel de no funcionales, el cómo va a estar trabajando la aplicación, pero también es importante que concentremos un esfuerzo en estas pruebas que están orientadas principalmente al usuario final. Entonces, partiendo de estas condiciones, ¿verdad? Vamos a empezar a ver lo que es la parte de inspección de código. Entonces, dice que son basadas en ejecución de códigos, ¿ok? Y son basadas en ejecución de datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a analizar y vamos a empezar a ver? ¿Cómo es el proceso o cómo debería ser el proceso a la hora de ir definiendo esa inspección de código? ¿Verdad? Cuando ya nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué tipos de pruebas vamos a ir realizando? ¿Cómo las vamos a ir realizando? ¿Cuál es la estructura que vamos a empezar a definir y el cómo vamos a empezar a verlas? Entonces, dice que las pruebas basadas en ejecución de código, ¿verdad? Hay diferentes tipos, ¿verdad? Que es la prueba del camino básico. Dice, el método del camino básico propuesto por McCabe, dice, permite obtener una medida de la complejidad de un diseño procedimental y utilizar esta medida como guía para la definición de una serie de caminos básicos de ejecución, diseñando casos de prueba que garanticen que cada camino se ejecuta alguna vez. ¿Ok? Entonces, dentro de esto tenemos la notación del grafo o flujo de grafo, ¿ok? A nivel de programa. Dice que se representa el flujo de control lógico con la siguiente connotación. Entonces nosotros tenemos los diferentes constructores. Ok, vean qué interesante. Cuando nosotros empezamos a analizar, ¿verdad?
lo que es la inspección de código, vean que aquí nos dice, ¿verdad? Que es utilizar esta medida como guía para la definición de una serie de caminos de ejecución, ¿verdad? Caminos de ejecución. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar esta connotación a nivel de grafos, nosotros lo que tenemos que tener claro son todos los constructores de estructuras, ¿ok? ¿Qué es esto? Donde vamos a encontrar nosotros los ciclos while, ¿verdad? Los for, los if, ¿verdad? Los case o sentencias, ¿verdad? O líneas de código de manera secuencial. Perdón, Luis, creo que me ibas a comentar algo. No. No, profe, perdón, es que Ok. se me activó. No, tranquilo, no hay problema. Ok, entonces, vean qué importante es esta parte, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a definir este tipo de análisis de grafos, nosotros tenemos que empezar a tratar de ver cuáles son la cantidad de pruebas, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de estar ejecutando, ¿ok? Entonces, si nosotros definimos a nivel de sentencias, ¿verdad? O de secuencias, perdón, cuando tenemos líneas de código, quiere decir que para pasar de el grafo 1 al grafo 2, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que hacer solo un tipo de prueba, por llamarlo de esa manera, ¿verdad? O sea, con solo que pase de la línea 1 a la línea 2 y ya estemos evaluando esta condición, se da por satisfecho, ¿ok? Si nosotros estamos realizando pruebas, ¿verdad? Donde en esas pruebas tenemos un ciclo if, ¿verdad? Nosotros deberíamos de evaluar al menos dos pruebas, ¿verdad? Cuando la condición es positiva o es afirmativa, ¿verdad? Y cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, si el if se cumple, entonces vamos a tratar de ejecutar esa condición. Si no se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar la otra sentencia, ¿ok? Si estamos analizando, ¿verdad? Un while, ¿ok? Entonces tenemos que evaluar todas las condiciones posibles, ¿verdad? La primera condición sería donde evalúo, ¿verdad? Ese while y la condición no se cumple, entonces se salta el proceso, ¿ok? La siguiente condición es que el while se cumpla y el ciclo se empiece a ejecutar, ¿ok? Lo mismo sucede con el do while, ¿verdad? Y lo mismo sucede con el case, ¿verdad? Que dependiendo de la selección que el usuario haga, entonces nosotros vamos así ir realizando las diferentes condiciones o los diferentes procesos. Entonces, esa es lo que es la notación del grafo o del grafo de control o grafo de programa. Una vez que nosotros tenemos este grafo, lo que nosotros tratamos es de ejemplificar un proceso, ¿verdad? Entonces, un ejemplo basado en un diagrama de flujo, ¿verdad? Se presenta la estructura de control siguiente. Ok, ¿qué es lo que nosotros buscamos con estas estructuras de control? Si nosotros llegamos a un proceso de este tipo, tenemos que tratar de identificar, ¿ok? La cantidad de pruebas que nosotros tenemos que realizar para las diferentes secuencias. Ok, voy a tratar de explicarme un poquito diferente. Cuando nosotros llegamos y empezamos a hacer un desarrollo de un código, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Una condición, ¿ok? Que se está empezando a cumplir. A nivel general, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? A nivel de estas estructuras de control, ¿qué es lo que tengo yo acá, chicos? Pregunto. ¿A qué se les parece eso que tenemos ahí? Ese diagrama de flujo. Muchachos. Ajá, correcto, es un algoritmo, pero digamos, si nosotros analizamos esto, ¿qué es un qué? De estos diferentes estructuras de control, este señor, ¿qué es un qué? ¿Qué tenemos en primera instancia? Parece un while eso, profe. Parece un while, correcto, ¿verdad? Perfecto, Adrián, donde yo vengo acá, inicio, tengo una sentencia, ¿verdad? O sí, una primera sentencia en el 1,
¿verdad? Que este sería el while. Sí, este señor no se cumple, entonces de una vez me voy a 11, ¿verdad? Pero si este señor se cumple, voy a cambiar un poquito la presentación. Realmente un segundito, les voy a hacer esto para poderles poner el puntero. Creo que es más fácil. Déjenme nada más cambiar la presentación acá. Y creo que es esta. Déjenme habilitarles el puntero. Ahí lo ven. Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? ¿Verdad? Entonces, acá tendríamos nosotros, en el 1, tenemos la sentencia while. ¿Verdad? Si esta sentencia no se cumple, de una vez nos salimos al proceso 11 o llamémoslo, no sé, sentencia número 11 por ahí. Si esta condición se cumple, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo tener otra sentencia, otra secuencia, y aquí lo que tengo que es, Un is, un if. tengo un if else, ¿verdad? O un if anidado, ¿ok? Donde yo aquí tengo un if, ¿verdad? Si se cumple una condición, hago esta y dentro de este tengo otro if, ¿verdad? Y acá tengo un if, ¿ok? La otra parte, perdón, de el else, digamos, podría ser este 4 y 5, que terminamos en 10 y volvemos al inicio de la anotación. Entonces, asumamos que esta es, ¿verdad? Un código fuente que nosotros queremos probar. ¿Ok? Si nosotros estamos encargados de realizar este tipo de pruebas, ¿verdad? Para este tipo de código, ¿ok? ¿Cuántas pruebas debemos de desarrollar? ¿Cuántos caminos nosotros deberíamos de estar desarrollando para poder garantizar que estamos probando ese código? Pregunto, ¿cuántos creen que hay? Muchachos, ¿cuántos tipos de pruebas debería yo de realizar para garantizar que estoy analizando todo el código? Tres, digamos, la primera entrada, después en el if, en el primer if, en el Ajá. segundo if, pues se sale. Vamos a Pero ver, los ¿quién me está hablando? Adrián, ¿eh? Adrián, 6. Ok, De vamos a ver. es que si nos vamos por los ifs, sí. Ajá. Ok, la manera que nosotros debemos de empezar a analizar, o vamos a ver, dígame cuáles tres, Adrián, con números. el 1, el 3 y el 6 en un caso, y si no sería 1, 3 y listo. Bueno, sí, sin contar los cuadrados, por así decirlo. Bueno, los rectángulos. Solo los rombos. Ok, pero entonces, digamos, usted me está diciendo, vamos a ver, que entonces usted haría el 1, el 3 y el 6. Ujú. Ok, En un caso, y si no, sería solo 1 y 3 y se sale, digamos. si no solo 1 y 3 y se sale. Sí, si Ok, no agarra el camino al 6. ajá. Y Karen 6, ¿cuáles son los 6 que viste, Karen? Profe, vean, yo haría el 1, el 3, el 6 y haría el del, digamos, entre la decisión del 9 la 9 y el 5. Es que hay una cosa ahí que me tapa la imagen. Creo que sería la 9 y la 5 para hacer el 10, entonces al ser un 6, ya. Ok, vamos a ver, yo veo Entonces, 4. sería, digamos, cada if va a tener 2. Sí, exactamente, cada if debe tener 2. Eso es correcto. Ok, vamos a ver. Cuando nosotros empezamos a analizar esto sin tener el código, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos y vemos una condición como esta, entonces nosotros deberíamos decir, la primera prueba que yo hago es, le meto datos, ¿verdad? Y que cuando haga esta evaluación se salga y llegue a 11.
Entonces, este camino, ¿verdad? A nivel de notación, se conoce como el camino 1-11 y es una prueba. Meto un dato que yo sé que el while me va a tirar de una vez afuera, que no me va a hacer todo esto. Entonces, todo este código en la primera prueba que yo estoy realizando no se está ejecutando. Entonces, camino 1-11. ¿Cuál sería la siguiente prueba? ¿Verdad? Una prueba donde yo ingreso datos que cuando haga el primer while, lo entre, ¿verdad? Se ejecute. ¿Ok? Hace el camino 1, 2, 3. En el 3, aquí voy a tener que hacer un análisis, ¿verdad? Entonces, si agarra la ruta 4, 5, entonces nosotros vamos a decir que, digamos, dependiendo de la condición, se fue aquí por la derecha. Entonces, pues, el camino sería 1, 2, 3, 4, 5, viene al paso 10, ¿verdad? Del 10 se devuelve al while, llega nuevamente acá y yo tengo que haberme asegurado, ¿ok? Que con este camino él salió. El dato que yo le meto, lo que hago es obligarlo a que salga, ¿verdad? 1-11 otra vez. Esa es la prueba 2. Porque recuerden cuando estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con los extremos, ¿ok? Para que él vuelva a salir y no se vuelva a ejecutar. La otra prueba, 1, 2, 3. Ya hice que se fuera por el 4. Entonces ahora el dato que yo meto para probar esto necesito que se vaya por el 6. Y cuando llego al 6, necesito que se vaya por el 7. ¿Verdad? Entonces, yo dirijo la prueba para que cuando llegue aquí al 6, haga 7, 9, 10 y vuelve a llegar al 1. Y vuelve a salir. Siempre después de que llegue una prueba, la tiro al fin. No lo enciclo. La otra sería 1, 2, 3, ¿verdad? Necesito que se vaya por 6. Le pongo datos para que se vaya por 6, pero ya no quiero que se vaya por 7 porque esto ya lo probé. Ahora ocupo que se vaya por 8. 8, 9, 10, vuelve a caer a 1 y se sale. 4 pruebas trabajando con valores extremos. ¿Ok? Que sería la 1-11, la 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 11, la 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 1, 11 y la 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 11. ¿Estamos claros, muchachos? Con este tipo de notación de grafo, ¿verdad? Es la misma condición que nosotros tenemos acá, ¿ok? Que nos permite a nosotros, déjeme ver, ya no me dejó devolverme. Ahí está. Que nos permite a nosotros identificar, dependiendo de los constructores que yo tenga, la cantidad de pruebas que yo voy a hacer. No lo estamos viendo acá. Este tipo de herramienta nos permite a nosotros determinar la complejidad ciclomática de un software. ¿Ok? La complejidad ciclomática, ¿verdad? De un software nos permite evaluar la cantidad de nodos y la cantidad de aristas que tiene un código fuente. ¿Ok? Una vez que nosotros determinamos, ¿verdad? Por medio de la notación de grafos, una complejidad ciclomática, se dice que la teoría dice que una complejidad ciclomática para un proceso superior de 5, entre 5 y 10, se considera que es un proceso de flujo medio. Quiere decir que a ese proceso de flujo medio ustedes deberían de considerarle cierta cantidad de horas de manera considerable porque se considera un proceso complejo. ¿Ok? Si la complejidad ciclomática da menos de 5, se considera un proceso, por así decirlo, normal. ¿Ok? Y la cantidad de horas debería de ser menor a la de un proceso complejo. ¿Ok? Si la complejidad ciclomática da más de 10, la teoría dice que nosotros no deberíamos de probarlo, ¿verdad? Porque es un proceso muy complejo. Entonces, si una complejidad ciclomática mayor a 10, lo que nosotros tenemos que hacer es descomponer, ¿verdad? La sección que queremos probar en secciones pequeñas que podamos probar. También esa estrategia se utiliza cuando nos da una complejidad alta, ¿verdad? Si nos da 5, si nos da 6, todavía no la jugamos. Ya si nos da una complejidad entre 8 y 9, lo ideal, ¿verdad? Para que la prueba no sea tan complicada o tan larga de desarrollar, lo ideal es que mejor busquemos a ver de qué manera podemos hacerlo como en módulos o separarlo
y aplicamos dos tipos de pruebas diferentes a cada uno de los módulos. O desarrollamos casos de prueba para una parte y para otra parte y no solo casos de prueba que nos permitan recorrer los procesos. ¿Está claro, chicos? Sí, no, más o menos. Muchachos. Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Ok, esto con respecto a la anotación de grafos. Ahora vamos a analizar lo que son las pruebas de bucles. Ok, dice, los bucles son la piedra angular de la inmensa mayoría de los algoritmos implementados en software, por lo que tenemos que prestarles una atención especial a la hora de realizar la prueba de software. Las pruebas de bucles es una técnica de prueba de caja blanca que se centra en la validez de la construcción de estos. Ok, nosotros tenemos 4 diferentes estructuras de bucles y las vamos a analizar cada una de ellas de cómo se aplican las pruebas. Ok, dice que se pueden definir 4 tipos, ¿verdad? Los simples, ¿verdad? Que es básicamente yo vengo acá, tengo un ciclo if, por así decirlo, ¿verdad? Donde nada más necesito que se cumpla, ¿verdad? O un while, un for en una sola acción. Puedo tener los que son anidados, ¿verdad? Donde yo puedo tener acá un if anidado o un ejemplo como el anterior, ¿verdad? Donde tengo un if y tengo un if dentro de un while y demás. Ok, digamos en este caso, tengo unos if anidados, ¿verdad? Donde yo tengo aquí una sentencia, tengo aquí una evaluación del if y vuelve. Y este segundo if no se ejecuta hasta que la condición eventualmente se cumpla y se vuelve a ejecutar, ¿verdad? Tengo los concatenados, ¿verdad? Aquí yo tengo un ciclo, ¿verdad? Un bucle simple, vean que esto se puede analizar como un bucle simple. Una vez que este ciclo o este bucle termine, entonces sigue otro bucle, entonces por eso se llaman concatenados. Y tenemos los no estructurados, ¿ok? Que en estos como tal no hay una estructura lógica como un bucle simple, anidado o concatenado, sino que no tiene una estructura lógica como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos, perdón, de los bucles simples, ¿verdad? Dice que los simples, ¿verdad? De n interacciones, se les tiene que aplicar el conjunto de pruebas siguientes. Ok, vean, por cada vez que ustedes vean dentro de un código, ¿verdad? Una estructura simple, siempre deberían ustedes de analizar esa sección de código. Y hay toda una teoría, es esta que estamos viendo, que dice que nosotros debemos de identificar todos los bucles que hay, todos los ciclos que pueden haber en una aplicación y probarlos. Y a esas pruebas aplicarle, y a ese tipo, y a esos bucles aplicarles este tipo de pruebas. ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una prueba que se lo salte, ¿verdad? Luego, una prueba que pase solo una vez, ¿verdad? Que solo se ejecute una vez. Luego, una prueba, ¿verdad? Que pase 2 veces por el ciclo. Y dice, hacer m pasos del bucle cuando m sea menor que n. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que nosotros vamos a aplicar tantas pruebas, ¿verdad? Siempre y cuando esas pruebas sean menor que el ciclo como tal, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que deberíamos de hacer, si digamos, si es un for como tal, ¿verdad? Que nosotros, qué sé yo, que es un for ahí de 100, entonces tenemos que definir m, ¿verdad? N cantidad de pasos, ¿ok? De forma tal que nosotros podamos probar ese ciclo, pero siempre que la cantidad de pasos sea menor que el ciclo como tal. Y luego hacerlo, ¿verdad? Como ya lo hemos conversado, con n-1, con n y n más 1, ¿verdad? A nivel de los procesos de los bucles. O sea, con un dato menor, un dato que se cumpla y con un dato mayor. Claro este ciclo, muchachos. Este es importante comprenderlo porque con base en esta es la base de los demás. ¿Estamos claros? Ok. Dice, ¿verdad? Los anidados. Ok, si nos devolvemos acá, estos son los anidados, ¿verdad? Para que tengan presente la imagen. Dice, si extendiésemos el conjunto de pruebas de los bucles simples a los bucles anidados, el número de pruebas crecería geométricamente. Por lo que Bracer sugiere el siguiente conjunto de pruebas, para los bucles anidados. Dice, comenzar con el bucle interno.
estableciendo los demás bucles los valores mínimos. Ok, entonces vamos a iniciar con el interno y los demás nos quedamos con el mínimo. Llevar a cabo las pruebas simples, que son las que acabamos de ver, al bucle interno, conservando los valores de interacción de los bucles o de los ciclos externos en los valores mínimos. Una vez que hemos hecho esto, ¿verdad? Ir progresando hacia afuera, ¿ok? El siguiente bucle externo y manteniendo los más externos con los valores mínimos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? Para este primero voy a mantener ¿verdad? Este ciclo en los valores mínimos y a este señor le aplico o lo trabajo como un bucle simple, este que está acá. Una vez que le apliqué las pruebas de bucles simples a este, me salgo aquí y aplico a este los bucles simples, ¿verdad? Pero primero se lo aplico a este. Y una vez que esté este, que ya lo cumplí, sigo con este. Y si hubiera otro, la misma condición. Y voy probando de adentro hacia afuera. Esa es la principal regla. Probamos siempre de adentro hacia afuera. ¿Ok? Luego tenemos los concatenados, ¿verdad? Los concatenados es muy fácil, ¿verdad? Como este ciclo tiene que cumplirse y este no se va a ejecutar hasta que este se cumpla, ¿verdad? Entonces igual le aplico la teoría del bucle simple, ¿verdad? Lo pruebo, una vez que terminó, entonces empiezo con este. Y ya este como tal no me interesa porque yo estoy fuera del ciclo, ¿ok? Eso es lo que nos dice la teoría. Dice, probar los bucles concatenados mediante las técnicas de prueba para bucles simples, considerando como bucles independientes. Entonces ahí nosotros lo manejamos de manera independiente cada uno de ellos. Y por último tenemos los no estructurados, que esos son los más fáciles, ¿verdad? Que dice que cuando usted se encuentra con un bucle no estructurado, usted dice, asume que el diseño no es correcto, ¿verdad? Y le dice a la programación, vea, cambie eso y estructure su programación, ¿verdad? Ni siquiera lo pruebo. Cuando se encuentran con algo así, a nivel de desarrollo, ¿verdad? Que esto no tiene una lógica como tal, ¿verdad? O no está estructurado en alguno de estos. Esto, así, debería de decirle al programador, vea, ese diseño no es correcto, reestructúrelo o más bien estructúrelo, ¿verdad? Y le empezamos a aplicar las pruebas. ¿Dudas, chicos? No. ¿Cómo vamos? De mi parte no, profe. Todo Ok, claro. De mi parte tampoco. perfecto. Vamos a cargar nuevamente la presentación. Por acá, un chancecito. Estaba viendo que vamos súper bien con los temas, ¿sí? Porque para la próxima semana nos toca semana 11, el tema 6. Entonces vamos bien, que es la automatización de pruebas. Ok, vamos a ver ahora entonces lo que son propiamente las pruebas de datos. Ok, en esta parte, ¿verdad? De las pruebas basadas en datos, nosotros tenemos que empezar a analizar y empezar a ver muchas condiciones o muchas probabilidades. ¿Ok? Dice que el método de pruebas de flujo de datos selecciona rutas de prueba de un programa de acuerdo con las ubicaciones de las definiciones y con el uso de variables en el programa. ¿Ok? Puede utilizar el enfoque de pruebas de flujos de datos. Suponga que a cada enunciado de un programa se le asigna un número de enunciado único y que cada función no modifica sus parámetros o variables globales. Ok, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de pruebas basadas en datos como tal, nosotros lo que tenemos que tener claros, ¿verdad? Es cuál es el flujo o la estructura que ese dato va a cumplir dentro de nuestro programa, ¿ok?
Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar o a nivel de proceso, ¿ok? ¿Qué es lo que qué es lo que pasaría con la información dependiendo del comportamiento que nosotros hayamos definido y con base en los requerimientos? Entonces, estas pruebas son, de alguna manera, cuando estamos en un proceso de desarrollo, son un poco difíciles a veces de gestionar, ¿verdad? Si no conocemos bien el proceso, ¿ok? Sin embargo, hay una parte propiamente hoy en día que se está desarrollando mucho, que ustedes lo pueden ver con lo que es la parte de análisis de datos, lo que es metadatos, big data y demás, que está en función de este tipo de teoría o en este tipo de pruebas. Y hoy en día en el mercado eso se está pagando increíblemente bien, ¿ok? Que es lo que es la parte de análisis de datos que está muy orientado a lo que es la parte de Cuba. Entonces, dentro de estos procesos, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver o tenemos que tratar de estructurar o empezar a analizar? ¿Ok? Es cómo va a ser el comportamiento de la aplicación con los datos que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, por eso se dice pruebas basadas en datos. Ok, entonces nosotros deberíamos de estructurar, ¿verdad? O tener una estructura general de cuáles son los tipos de datos que se están empezando a manejar en los diferentes procesos. Entonces, si nosotros vemos que en determinado proceso únicamente recibe, por decirles algo, letras, de verdad que es un string que solo recibe letras, entonces las pruebas tienen que ir enfocadas precisamente a eso, a hacer esa validación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un carácter especial? ¿Verdad? ¿Qué pasa si ahí pongo números? ¿Es permitido o no es permitido? ¿Cuáles son los resultados? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando, ¿verdad? Con un sistema donde tengo el campo de teléfono, ¿ok? Pero el campo de teléfono entonces yo lo tengo restringido a que sea solo numérico y que sea solo numérico de 8 caracteres, ¿verdad? Y tienen que ser 8 caracteres, ¿ok? Entonces ya empezamos nosotros a trabajar ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa si le pongo 9? ¿Qué pasa si le pongo 7? ¿Qué pasa si trato de ponerle el carácter especial del guión? ¿Qué pasa si le pongo una letra? ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar a jugar con eso. Y ahí es donde las máscaras o las validaciones que tengan los programas empiezan a tomar cierta relevancia. Eso, digamos, a nivel de campo. Pero nosotros también tenemos que empezar a analizar a nivel de restricciones, qué es lo que puede estar pasando con la información. Entonces, nosotros podríamos decir, ok, si estamos trabajando con un sistema de inventarios, ¿verdad? Que no pueden haber datos negativos, ¿verdad? Yo no podría tener un inventario de un producto con datos negativos. Debería de tenerlo en cero, ¿verdad? Pero yo no debería de tenerlo con, ¿cómo se llama? Con menos 5 productos o menos 10 productos. No sería algo como lógico, ¿verdad? O a nivel, digamos, si es una base de datos que lleva el control de los precios de los productos que se venden en el mercado. Entonces yo podría vender un producto en 0 colones, ¿verdad? Y que es una regalía, pero no, no debería, no sé, puede ser el caso, pero no debería, ¿verdad? De que yo venda el producto en menos 10 colones, ¿verdad? Aunque me llamó la atención porque el cuatri pasado, hubo una condición a nivel mundial que me dijeron, profe, pero es que eso sí se puede. Entonces yo digo, bueno, sí, no es que no se pueda, pero no es común, ¿verdad? Y a nivel mundial pasó cuando se empezó a presentar todo este tema de la pandemia, ¿verdad? El tema del petróleo, ¿verdad? No sé si ustedes vieron las noticias o demás, que digamos estaba tanto la producción de petróleo que no se estaba consumiendo, no se estaba comprando el petróleo en los diferentes países, como no tenían tanto consumo de petróleo, no estaban comprando, entonces más bien las empresas estaban pagando, ¿verdad? Para que fueran a recoger el petróleo las navieras y demás. Entonces se estaba cotizando de manera negativa el precio del barril del petróleo en el mercado. Entonces son condiciones de que no es que no se cumplan, ¿verdad? O no son condiciones que no es que no pasen, pueden pasar, pero deben de estar definidas en los requerimientos. Y con base en eso, yo voy a empezar a especificar las pruebas basadas
en datos. ¿Okay? Entonces, en este caso, los registros de la información precisamente, o los tipos de prueba que yo voy a gestionar precisamente están orientadas a esta parte de datos, ¿ok? Donde yo voy a analizar o voy a hacer un levantamiento, ¿verdad? De todos los diferentes procesos, de todos los diferentes datos que tiene que manejar mi aplicación y empezarlos a analizar y empezarlos a revisar. También el tipo de pruebas basadas en datos tiene otro tipo de análisis o otro tipo de características. Estas que les estoy comentando, digamos, son las pruebas básicas que se tienen que desarrollar en función, ¿ok? De un desarrollo, pensemos en un base cero, ¿ok? Que a nivel de aplicación o a nivel de codificación se tienen que tener. Pero ¿qué pasa cuando ya nosotros vamos a cargar esos datos o cuando vamos a cargar datos existentes a nuestra aplicación? ¿Okay? La teoría también nos dice que nosotros deberíamos de aplicar diferentes tipos de pruebas. ¿Ok? Pruebas basadas de igual manera en datos. Entonces, pensemos en el siguiente escenario. Resulta que ustedes están desarrollando una aplicación X, ¿verdad? Para la empresa que ustedes quieran. Y la empresa les dice, vea, sí, es que yo tengo toda esta información en Excel, ¿verdad? Y esa información histórica de Excel yo la quiero subir o la quiero montar, ¿verdad? En este sistema que usted me está desarrollando. Entonces, ellos le pasan a usted toda la información. La teoría nos dice que nosotros debemos de analizar esa información, ¿ok? ¿Y cuáles son los tipos de análisis que nosotros tenemos que hacer o que tenemos que empezar a ver? Es el tema de formatos, ¿verdad? Nosotros deberíamos de analizar los formatos que tiene esa información, digamos, a nivel de fecha, ¿verdad? Porque dependiendo si la base de datos de nosotros está en formato gringo, ¿verdad? Donde tiene mes, día, año, ¿ok? Y nosotros estamos desarrollando una aplicación digamos que ellos lo manejen así, nosotros desarrollamos la aplicación con la fecha tica, digamos, o de este lado del mundo, ¿verdad? Donde trabajamos día, mes, año, ahí ya vamos a tener unas inconsistencias cuando hagamos el cargado de esa información. ¿Ok? O cuando estamos empezando a cargar la información, digamos que nosotros definimos a nivel de aplicación en el diseño que las personas tenían que tener nombre y dos apellidos, ¿verdad? Apellido 1 y apellido 2, y los campos fueron definidos como obligatorios en la base de datos. Y resulta que en el Excel que nos están pasando, hay personas que solo tienen un apellido. Entonces, cuando yo voy a cargar esa información o esos datos a la aplicación para que empiece a trabajar, ahí me van a reventar, porque yo definí que el campo era obligatorio y hay personas que no tienen dos apellidos, porque es un gringo, ¿verdad? Que solo tienen un apellido. Entonces tenemos que empezar a considerar también esa información o a nivel también de restricciones o consistencia, ¿verdad? Resulta que por equivocación en esa hoja de Excel aparece un Iván Molina con el número de cédula tal, 11111, y por ahí aparece otro ahí, no sé, Pedro Molina, ¿verdad? Y también con el número de cédula 11111. Entonces, cuando empezamos a cargar eso, si la cédula fue definida como un campo unique, entonces cuando empiece a cargar los datos, ahí voy a tener una inconsistencia y se me vuelve a caer la aplicación. Ok, todas estas consideraciones a nivel de análisis de datos, nosotros tenemos que tenerlas. Tenemos que tenerlas tanto a nivel de aplicación, cuando la aplicación esté funcionando, esté trabajando, como cuando vamos a hacer una carga de datos, ¿verdad? Ya sea porque estamos actualizando, ¿verdad? Como les digo, estamos haciendo un desarrollo base cero, ¿verdad? O un desarrollo nuevo donde la gente tenía la información en unos libros de Excel y los estamos pasando. O cuando estamos sacando una versión 2, ¿verdad? Cuando estamos empezando nosotros a sacar una versión 2, porque puede ser que el sistema que existía es un sistema que, no sé, se le hicieron mejoras y demás, pero resulta que, y se hizo un sistema nuevo, ¿verdad? Porque tal vez el otro era muy viejillo, entonces si ya hay información en la base de datos y ocupamos migrar esa base de datos a la nueva, pero en la nueva base de datos no es igual, ¿verdad? Tenemos más campos, nos están haciendo falta información que si bien es requerida, del sistema anterior no lo tenía y ahora sí lo ocupamos. Entonces, ¿cómo hacemos ese tipo de cargas? Todas ese tipo de pruebas son las que nosotros tenemos que empezar a definir y tenemos que empezar a analizar, ¿ok? ¿Dudas, chicos?
hasta el momento. Hoy han estado muy calladitos. ¿Todo bien? Claro, profe. Ok, bueno, vamos a ver, Daisy, hoy me rindió la clase, no sé por qué, ¿verdad? Qué dicha. Bueno, básicamente, muchachos, ese es eh, el tema que teníamos para desarrollar el día de hoy, ¿verdad? Hoy terminamos un toquecillo antes. Por ahí tengo una duda de un compañero con el examen, entonces ahorita me reúno. Voy a aprovechar el tiempo. ¿Cómo vamos con el proyecto, muchachos? ¿Qué tal vamos? Profe, ¿usted cree que tenga chance ahora para ver una pregunta que tengo acerca del proyecto? Sí, nada más vamos a ver, tendrías la Profe, ficha principal, 2, Karen. sí, por si nos quiere la fichita. Ok, entonces vamos a aprovechar el tiempo para reunirnos con ustedes. Entonces nada más déjenme abrir aquí un Word para Profe, definir por el acá orden. también. Cualquier cosa. Ok, A ver, en Rodríguez. vamos a ver, entonces. La ficha 1 es la de José. José es Carrillo, ¿eh, José? Nosotros también teníamos una duda sobre el proyecto. Ok, No sé si vamos. aprovechamos esa ficha después. Ok, de una vez, Pero, entonces, sí. Entonces voy con José, luego voy con Karen, después, ¿quién me habló? Yo, profe, Daniel. Daniel Castrillo. Vamos a ver, Daniel Castrillo, ficha 3, y luego me pareció que Adrián, ¿verdad? Correcto, profe. Adrián Rodríguez, ficha 4. Y por ahí veo la mano levantada de Eric. Igual, Eric. Es una duda general, más que todo. Ah, ok, sí, sí, que es una duda general, si gusta Sí, la plantea de una vez, no hay problema. es para ver si el avance 4 igual quedaría para la próxima semana o para la semana 12. No, vamos a ver, les estoy viendo la retroalimentación del 2, el 3 lo tenían que entregar hoy, ¿verdad? Y ese yo les había dicho que en semana 12. Entonces vamos a entregarlo en semana 12 para que puedan trabajar, bueno, si gustan esta semana. Entonces lo entregan hasta semana 12, el final. Déjenme nada más ver cómo estamos con el programa. Semana 12, sí, porque en semana 13 tenemos examen y las exposiciones son 14 y 15. Sí, no, la última entrega del proyecto lo entregan en semana 12. Nada más recuerden, muchachos, que dentro de la exposición les pedí un video por aquello, ¿verdad? De las pruebas. Entonces es importante que eso lo vayan trabajando y lo vayan manejando siempre y cuando sean videos pequeñitos, ¿verdad? A nivel de la explicación principalmente. Pero sí, el avance final quedaría para semana 12, Eric. Profe, ¿qué se entrega en esa entrega? El final, ya el Ajá. documento de completo. Prácticamente la corrección y las Las, conclusiones. y las conclusiones, es correcto. Ok. Sí, señor. Ok, ¿alguien más? Profe. Señor. Lo que son los videos es comentado, se puede hacer solamente de capturando pantalla. No, pueden, digamos, ser solamente capturando la pantalla, ¿verdad? Eso es nada más. Ok, recuerden que el video es, sí, solo sí, pasar a algo en la demostración en vivo, porque la demostración tiene que ser en vivo, ¿verdad? Ok, eso es, qué sé yo, que están haciendo pruebas de, qué sé yo, bueno, es que las pruebas de seguridad, eventualmente esa partecita pequeña sí podrían explicar y si lo hacen como en cámara rápida, ¿verdad? Porque esas pruebas duran mucho. Ok, pero digamos, las otras pruebas y demás pruebas tienen que hacer una demo en vivo. Ok, eso es nada más, qué sé yo, que ese día de casualidad, esa página con la cual ustedes están trabajando, el aplicativo que están utilizando, está en mantenimiento, está caído, no sé, ¿verdad? O se puso terrible el internet y no pudimos ver las pruebas y demás, entonces tienen el video ahí de soporte. Pero es sí, solo sí se presenta alguna condición, pero si no, tienen que presentar la demo en vivo. Profe, la demo en vivo es nada más uno ejecutar los scripts, ver cómo corre y listo. Es correcto. Y explicarlos, ¿verdad? ¿Explicar el código o explicar qué? No, explicar lo que está pasando. Ah, ok. Sí.
¿Estamos, chicos? ¿Más dudas? ¿No? Y por aquello, nosotros sí tenemos clases de hoy en 8, ¿verdad? Solo por aquello. Ok. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la sesión de la clase por acá. Entonces me voy a reunir con los grupos en el siguiente orden. José y compañeros, Karen y compañeros, Daniel y compañeros y Adrián y compañeros. Entonces en ese orden los llamo, ahí me dan unos minutos. El último grupo tiene que esperar un poquito más, pero ahí los vamos viendo. Voy a tratar de no durar mucho con los grupos. Profe, lo que había que leer individualmente era la sesión 7, la de técnicas del diseño, ¿no? Sí, Ahí para correcto. adelante. Sí, sí, sí. Es solo la Ah, ok. última parte del tema 4, ¿verdad? Que como les digo, ese no lo voy a evaluar, pero sí es importante que lo lean, ¿verdad? Que le den un repaso a esa parte y si tienen alguna duda, con mucho gusto me preguntan y yo les atiendo o voy a habilitar un foro para esa parte sin ningún problema. Ok, listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces que descansen, que pasen buena noche y nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buenas noches, profe. Por allá, Hasta luego, profe. profe.